Antes de comenzar, quiero agradecer a Emperador Lich por la excelente idea para este video. Las guerras, por lo general, son llevadas a cabo como consecuencia de diferencias políticas e ideológicas, o debido a la búsqueda de más territorio y recursos por parte de alguno de los beligerantes. Todas ellas razones que, en ciertos casos, pueden ser consideradas insuficientes, exageradas, injustas o incluso criminales, pero rara vez ridículas. Sin embargo, a lo largo de la historia, han existido al menos 7 conflictos bélicos que se destacaron por iniciar, al menos parcialmente, debido a muy idiotas situaciones que rayaron en lo increíble, costando la vida de hasta decenas de miles de seres humanos por causas que fácilmente podrían haberse resuelto de manera pacífica. Pero, ¿sabes de qué enfrentamientos estamos hablando? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en esta ocasión te hablaré sobre 7 guerras que iniciaron por las razones más estúpidas, clasificadas de las menos a las más destructivas y o duraderas. Número 7. La Guerra del Cerdo. Un conflicto que vio una simple discusión acerca de un cerdo muerto convertirse en una muy real amenaza de guerra entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, específicamente sobre la isla de San Juan, ubicada entre la costa occidental estadounidense y la también isla de Vancouver. Suscitado en 1859, en aquel entonces, dicha isla era el hogar tanto de cientos de colonos del país norteamericano como de un buen número de empleados de la compañía británica Hudson Bay Company, entre quienes ya habían ocurrido diversas fricciones diplomáticas, principalmente debido a que ambos grupos aseguraban que la isla era territorio de sus correspondientes naciones. Así pues, las tensiones llegaron a su punto máximo cuando el 15 de junio de ese año, un granjero estadounidense llamado Lyman Cutler mató a tiros a un cerdo propiedad de los británicos, al darse cuenta de que el animal llevaba varios días comiéndose sus cultivos de papas. Bajo amenaza de ser arrestado por la autoridad británica, Cutler reportó el accidente al ejército de su país, quienes rápidamente despacharon a la isla un pequeño contingente de tropas y declararon que todo el lugar era formalmente propiedad de los Estados Unidos. A todo ello, Gran Bretaña respondió con el envío de una poderosa flota naval a la costa de la isla, pero con ninguno de los dos bandos animándose a realizar el primer disparo, la situación permaneció en agonizante suspenso durante varias semanas, hasta que ambas naciones finalmente acordaron ocupar la isla de manera conjunta, terminando así la llamada Guerra del Cerdo con solo una baja que lamentar, la del animal que desencadenó todo. Número 6. La Guerra del Perro Perdido. A mediados de la década de 1920, las tensiones entre Grecia y Bulgaria crecían cada vez más, a medida que pandillas de hombres armados de ambas naciones cruzaban la frontera regularmente para robar ganado y otros bienes de sus vecinos. Frecuentemente terminando en sangrientos combates, estas incursiones, sin embargo, nunca se consideraron tan graves como para desatar una guerra entre dichos países. Pero en octubre de 1925, la gota que derramó el vaso fue nada menos que un inocente perrito perdido, quien, ignorante de la nacionalidad de su dueño, un soldado griego, cruzó la frontera y se adentró en Bulgaria. Avanzando apenas algunos metros hacia el interior de la nación vecina para ir por su perro, el soldado de inmediato recibió un disparo por parte de una patrulla búlgara, lo que desató un feroz tiroteo entre ambos bandos, en el cual incluso un oficial griego con una bandera blanca que intentaba negociar un cese al fuego fue asesinado también. Esto propició que el gobierno de Grecia diera un ultimátum y un periodo de 48 horas a su homólogo de Bulgaria para disculparse, arrestar a los soldados que habían comenzado el enfrentamiento y compensar a las familias de las víctimas griegas, lo cual no se cumplió y llevó al ejército griego a una sangrienta invasión de su vecino, en la que por lo menos 50 civiles búlgaros terminaron muertos. Bulgaria entonces apeló a la Sociedad de las Naciones en busca de apoyo, y fue esta última entidad, antecesora de la ONU, la que finalmente intervino para dictar los términos del cese al fuego, con Grecia debiendo pagar 45.000 libras a su vecino como indemnización. Número 5. La Guerra de los Pasteles.
Consumada la independencia de México y debido a algunas revueltas acaecidas en años siguientes, varios ciudadanos franceses que residían en la Ciudad de México reclamaron al gobierno de aquel país reparaciones económicas por daños sufridos en sus negocios, particularmente en 1828. Entre estas reclamaciones estaba la del señor Remontel, dueño de un restaurante donde algunos oficiales del entonces presidente, Antonio López de Santa Anna, se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, incurriendo también en daños al local, por todo lo cual el dueño exigía ser indemnizado con 600,000 pesos. Ignorado por las autoridades mexicanas, Remontel recurrió entonces al gobierno de Francia para buscar apoyo, en una solicitud que pasó desapercibida hasta 10 años después, cuando llamó la atención del rey Louis Philippe, quien ante el reiterado rechazo del gobierno de México a las exigencias de indemnización, decidió enviar su armada a las costas del país americano. Enfurecido por la inamovible postura mexicana al respecto, aún con la flota francesa bloqueando el puerto de Veracruz, el rey europeo ordenó entonces el bombardeo del fuerte costero de San Juan de Ulúa y la posterior invasión de la ciudad el 3 de diciembre de 1838, durante la cual 95 soldados mexicanos y 38 franceses perdieron la vida. Finalmente, el 9 de marzo de 1939, gracias a la mediación de la Armada Británica, el conflicto terminó con México comprometiéndose a pagar 600,000 pesos a Francia, pero negándose a conceder los derechos preferenciales de comercio que aquel país exigía, ni los 200,000 pesos adicionales que su armada reclamaba por gastos de guerra. Número 4. La Guerra del Banquillo de Oro. El reino Asante, hoy parte de Ghana, era muy codiciado por el Imperio Británico a finales del siglo XIX, por lo que cuando su gobernante, el rey Prempeh, se negó a convertir a su nación en un protectorado inglés, los británicos la tomaron por la fuerza. En aquella misma época, uno de los símbolos culturales y de poder más importantes para los Asante era un pequeño banquillo de oro macizo, que más allá de ser solo un objeto físico, era una representación metafísica y espiritual del alma de los Asante como un todo, que jamás debía tocar el suelo y sobre el cual absolutamente nadie podía sentarse. Sin embargo, en completa ignorancia de la cultura de los ahora miembros de su protectorado, el gobernador británico de la Costa de Oro africana, Sir Frederick Hudson, exigió en un discurso frente a los jefes Asante que le otorgaran el banquillo de oro para sentarse sobre él, quejándose de la silla común y corriente a la que había sido relegado, y reprendiendo a los africanos por perder esta oportunidad para darle el banquillo a él, representante del nuevo poder supremo. Hudson también aprovechó la ocasión para informar a sus nuevos súbditos que debían indemnizar a la corona británica por los gastos de guerra de la conquista de su propio pueblo. Llevado a cabo el 25 de marzo de 1900, este arrogante discurso indignó tanto a los Asante que inmediatamente después se lanzaron a la guerra, desatándose así un conflicto de 6 meses de duración en el que 1,000 británicos y 2,000 Asante perecieron, y que culminó con la captura de la reina Ya Asantewaa. Los británicos, sin embargo, jamás hallaron el banquillo de oro. Número 3. Los disturbios de Nicá. En el año 532, una masiva multitud se lanzó a las calles de Constantinopla, en el corazón del Imperio Bizantino, y quemó gran parte de la ciudad, intentando derrocar al emperador Justiniano en el proceso y atacando a la guardia imperial de este, todo en nombre de la política y de la pasión por las carreras de carros. Tirados por caballos y conocidos como cuadrigas, estos vehículos, para el siglo VI, ya se habían convertido en una de las mayores atracciones del hipódromo de Constantinopla, con los fanáticos de cada equipo organizándose en diferentes facciones, homólogas de las actuales barras de fútbol, pero más numerosas, patrocinadas parcialmente por la aristocracia, y debido a ello, también inmiscuidas en la política de la ciudad. Caracterizadas algunas de ellas por sus violentos actos y pandillerismo, las más poderosas de estas agrupaciones, llamadas los Azules y los Verdes, eran bien conocidas por sus excesos, con varios de sus miembros terminando muchas veces encarcelados. Así pues, la revuelta estalló en la ciudad en enero del 532,
cuando el emperador Justiniano se negó a liberar a 2 miembros de los Verdes y los Azules que habían sido condenados a muerte, lo que, aunado al disgusto político de ambas facciones con el gobierno, las llevó a unir fuerzas y a amotinarse. Al cabo de 5 días, estos grupos ya habían quemado el cuartel general de la prefectura de la ciudad, librado batallas campales contra la Guardia Imperial e intentado coronar a un nuevo emperador, todo lo cual llevó a Justiniano a usar a su ejército para sofocar la rebelión, acabando en el proceso con la vida de 30.000 amotinados. Número 2. La Guerra de la Oreja de Jenkins. Conocida en España como la Guerra del Asiento, este conflicto comenzó cuando, en 1738, un marinero británico, de nombre Robert Jenkins, compareció ante el parlamento de su nación mostrando su oreja en un frasco, y argumentando que ésta le había sido cortada por el capitán español Juan León Fandiño 7 años atrás frente a las costas de Florida. Capturado el buque del inglés por el español, Fandiño supuestamente ató a Jenkins al mástil de su embarcación, le cortó la oreja como castigo por contrabando y le dijo: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Indignados más por las palabras del español que por la agresión a su compatriota, los miembros del Parlamento británico exigieron a su rey que pidiera una indemnización de 95.000 libras a España, a lo cual por supuesto el país ibérico no accedió, propiciándose así el inicio de la guerra en 1739. Llevada a cabo principalmente en las aguas del Mar Caribe y con una duración de 9 años, en esta guerra se libró también la famosa batalla de Cartagena de Indias, durante la cual el Reino de España infligió una de las más vergonzosas derrotas marítimas al Imperio Británico, hundiendo o dañando severamente 50 buques ingleses y causando 16.000 bajas entre los soldados de dicha nación. Más aún, esta guerra, a lo largo de toda su duración, terminó por cobrarse las vidas de 30.000 combatientes británicos y 11.000 españoles, todo a partir de un insulto a la corona inglesa y la oreja de uno de sus marineros, y peor aún, culminando con un tratado que devolvió la situación de todos los territorios disputados a su estado original. Número 1. La Guerra de Al-Basus. Acontecida entre los años 494 y 534, esta guerra enfrentó a las 2 prominentes tribus árabes Tagleb y Bakr, y significó la casi completa exterminación de la primera de ellas, no por diferencias religiosas ni por conquista de territorio, sino simplemente por el asesinato de un camello. Sí, un camello. Suscitada mucho antes del comienzo de la era islámica en Arabia, la guerra comenzó cuando la esposa del líder de los Bakr, una mujer llamada Al-Basus, fue a visitar a su sobrina, Jalila bint Murrah, a territorio Tagleb, emprendiendo el viaje al lomo de un camello. Sin embargo, Jalila era a su vez esposa del líder de los Tagleb, un extremadamente territorial individuo de nombre Kulayb, quien al ver a un camello desconocido cerca de su casa, lo mató con una flecha. Esto desencadenó una serie de quejas en las que Al-Basus, dueña del animal, se dijo totalmente humillada e insultada por las acciones de Kulayb, incitando a su sobrino a defender el honor de la familia y a acabar con la vida del agresor. Declarándose así la guerra entre las tribus, no pasó mucho tiempo antes de que un aliado de los Bakr, de nombre Al-Harith ibn Abad, buscara negociar la paz entre ambos bandos, para lo cual envió a su hijo ante los Tagleb, quienes sin embargo lo asesinaron sin mediar palabra. Jurando entonces vengarse, Al-Harith, junto a los Bakr, persiguió a los Tagleb durante 40 años, llevándolos casi a la extinción hasta que estos le hicieron creer que, mediante un canto, la tierra misma había suplicado su perdón. Sin duda, una guerra que comenzó por la más estúpida de las razones y terminó también de la más extraña forma. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.